por sus mensajes. Son muy queridos, muy amables, pero creo que no lo merezco. Pero bueno, ya les está grabando. Listo, perfecto. Nosotros quedamos más o menos ayer por acá, ¿cierto? Y quedó como de tareita que jugaran un poquito con ese último guión complejo que está por allá abajo y que hicieran los isómeros geométricos posibles para ese guión. Entonces, ¿quién lo intentó de ustedes? Marian, Atala, listo, perfecto, muy bien. Y entonces, ¿cuántos isómeros les dieron? ¿Cuántos pudieron hacer en total? Luis, cuatro, pero tienen que ser geométricos, ¿no? ¿Cómo así sigo viendo si me quedaron mal? No, esperemos a ver. ¿Quién más tiene un número diferente? Marian tiene dos, Atala tiene tres por ahora. Entonces vamos a revisarlos. ¿Listo? Deina también tiene dos, vale. Entonces, que se me olvida la fórmula. Listo, ya dos bromos, dos amoníacos, una etilendiamina, carga positiva. Entonces vamos a dibujarlos. Tenemos este ion complejo por acá. Tenemos dos bromitos por aquí. Tenemos una etilendiamina y dos amoníacos. Y todo ese ion complejo tiene carga más uno. ¿Listo? Si nosotros miramos este compuesto que está acá y miramos el número de coordinación que tendría el átomo central en este compuesto, ¿cuál sería el número de coordinación de ese ion? Atala, muy bien, bien, muchachos, perfecto. Sería 6, porque todos los ligantes son monodentados. O sea que esos 6 puntos de coordinación se ajustarían a una geometría que sería octaédrica, ¿cierto? Entonces voy a dibujarlo por aquí. A mí me gusta hacer aquí como es un octaedro, habrán 4 ligantes que estarán en un solo plano junto con el átomo metálico. Entonces me formarían un cuadrado. Aquí lo estamos viendo de ladito, ¿cierto? Y tendríamos un ligante arriba, y tendríamos un ligante abajo, ¿cierto? Vamos a dibujar otro aquí para ver la posibilidad de que tuviera varios isómeros geométricos, ¿cierto? Este me quedó más larguito. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo acá. ¿Listo? Y entonces aquí irían los enlaces al átomo central. Aquí irían los enlaces al átomo central. Y entonces una distribución que nosotros podríamos hacer para ese ion complejo, ¿cierto? Sería, tenemos el cobalto acá, está formando esos enlaces covalentes coordinados, covalentes que son direccionales, tienen una dirección, por eso tenemos diferentes formas. Y entonces vamos a poner primero, aquí sí es un consejo que yo les doy para que de alguna manera sea mucho más fácil de visualizar, pues por lo menos me sirve a mí. Y es que cuando yo tengo un ligante bidentado como este, como él ocupa dos posiciones covalentes en ese ion complejo, yo generalmente lo pongo sobre el plano. O sea, yo no lo pongo con ninguno, con ni el de arriba ni con el de abajo. Para verlo más fácil, siempre lo pongo en el plano. Y entonces esta etilendiamina ocupa estas dos posiciones, ¿cierto? Ligante evidentado. Puede formar esos dos enlaces covalentes. Entonces tengo la etilendiamina por acá. ¿Listo? Y ahora pues ubicamos los ligantes que son monodentados. Dos bromos y dos amoníacos.
Entonces, ¿qué podemos tener nosotros? Podemos tener los bromos que estén en posición cis, ¿cierto? ¿Qué significaría? Que entre los dos bromos debería haber un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Entonces yo lo podría poner el otro bromo indistintivamente en cualquiera de estos dos sitios de acá, pongámoslo aquí al fondo, ¿cierto? El bromuro. Y los amoníacos, pues también los podría poner en cis, ¿cierto? Entonces tendría aquí amoníaco y tendría aquí amoníaco. ¿Listo? ¿O qué es lo que podemos hacer también? Esto es en posición cis, vean, este están en cis y los amoníacos también están en cis, ¿cierto? O podríamos ubicarlos trans. Y entonces yo podría tener el bromo acá, ¿cierto? Aquí, en este punto. Podría tener el otro bromo acá, bromuro, y las moléculas de amoníaco estarían sobre el plano. ¿Estamos de acuerdo todos de que son moléculas distintas? Son distintas, ¿cierto? Porque el ángulo que hay entre los ligantes bromuro es diferente. Significa que son moléculas distintas. Entonces, los enlaces son los mismos, lo que cambió fue la distribución. Y entonces, en este caso, ¿cuántos isómeros tendríamos? Tendríamos dos, ¿cierto? Pero nosotros podríamos tener otra posibilidad. Porque fíjense que aquí tenemos dos bromuros en cis, los dos amoníacos en cis, pero en esta estructura tenemos los dos amoníacos en cis, pero los dos bromuros están en trans. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Pues intercambiar esos ligantes, ¿cierto? Podría ser otra estructura que yo tendría por acá, ¿cierto? Podría tener aquí arriba, podría tener aquí abajo los enlaces acá, ¿cierto? Y en vez de tener los iones bromuro en trans, voy a poner los iones bromuro en cis, ¿cierto? Entonces voy a ponerlos aquí, sobre el plano. Y pondría ahora los dos amoníacos en trans. Y obviamente la etilendiamina estaría aquí ocupando estos dos sitios que están acá. Esta y esta molécula serán las mismas. Estas dos que están aquí, claramente no, ¿cierto, Carol? Claramente no, porque aquí los bromuros están a 180, los amoníacos a 90, pero aquí vamos a tener ahora los amoníacos a 180 y los bromuros a 90 grados, ¿cierto? O sea que estos son dos isómeros distintos, en donde tenemos transbromuro y donde tenemos transamoníaco, ¿cierto? Y este sería el isómero cis. Entonces ahí vamos tres isómeros geométricos, ¿cierto? Son diferentes. ¿Será que nosotros podemos hacer algún otro isómero geométrico para esa molécula? Profe, ¿no se podrían poner bueno, el AN y el NH3 en 180 los dos? No, no, no se puede, mujer. ¿Por qué no se puede? Porque la etilendiamina está ocupando dos posiciones. O sea, la etilendiamina no está aquí, ni está aquí. Está en los dos al mismo tiempo. Ujú. Entonces, fíjate que es imposible cuadrar cualquier otro ligante para que quede a 180 de él. No se puede. ¿Sí ves? Porque el que Ah, ocupa está dos bien. posiciones. Ujú. Fíjate que este va a estar a 90 de este, a 90 de este, a 90 de este y a 90 de este. ¿Sí ves? O sea, no lo puedes. Listo. Si fuera un ligante monodentado, sí, pero como es bidentado, pues no puedes tener ese tipo de ángulos ahí. Pero entonces sí podría hacerlo con el NH3 que es monodentado. Exactamente. Entonces, fíjate que precisamente aquí lo que hicimos fue cambiarlos de posición. Mira, aquí estábamos cis y cis, amoníacos y bromuros, y aquí nos quedó ahora transbromuro, cis en el amoníaco,
Nos quedó ahora transamoníaco, cis en los bromuros. Y la etilendiamina, Luis, sí, nosotros la podemos mover libremente. Sí, no hay problema. La podemos mover de cualquier sitio. Solamente que visualmente, como les decía, es un consejo poner ese ligante que es bidentado sobre el plano. Obviamente yo lo podría conectar en otros dos puntos, pero a la final, ¿qué va a pasar? Que si nosotros giramos las moléculas, nos van a dar exactamente estas tres que nosotros tenemos aquí. O sea, nos van a dar exactamente lo mismo. ¿Sí? Si quieren podemos hacer el ejercicio para que nos fijemos que realmente es la misma molécula. Si yo pongo la etilendiamina en otra posición. Simplemente girándolo, ya sea 180, girándolo 90 grados, nos va a dar estas mismas tres estructuras que tenemos aquí. Pero entonces la pregunta, ¿podremos hacer otro isómero geométrico para este ion? Miren bien la imagen, ¿será que podemos hacer otra? Porque Luis dijo que iba a 4. Nicolás dice que no. ¿Será que apoyamos a Nicolás o apoyamos a Luis que dijo que había encontrado 4? ¿Qué dicen los demás? Atala dice solo 3. No, Deina dice no. Entonces, en este caso, este ion solamente tiene tres isómeros geométricos. Tiene estos tres nada más. Porque las únicas posiciones posibles serían estas de acá. Independientemente de cómo lo acomoden en trans ustedes estos ligantes que están aquí, si quieren cambien de posición la etilendiamina, teniendo en cuenta que debe cubrir dos espacios, les van a quedar estas dos mismas estructuras. Para la cis, la única posibilidad de isómero geométrico sería este que está por acá, ¿vale? Si nosotros lo acomodamos de otra manera, sigue siendo el mismo isómero cis geométrico, ¿listo? Es distinto a como les dije el día de ayer, ¿cierto? Tenemos tres isómeros geométricos a los isómeros ópticos, ¿cierto? Entonces ayer les decía que, pues en química orgánica es muy común, pero aquí también, en que podemos tener sustancias que son las imágenes especulares, la imagen en el espejo de otra sustancia. Y entonces nosotros hablábamos de los compuestos que se llaman enantiómeros y que en esos enantiómeros nosotros íbamos a tener centros quirales. En orgánica es más fácil, nosotros podemos ver un átomo de carbono que puede ser un centro quiral, pero inclusive esos centros quirales no necesariamente tienen que ser átomos, pueden ser, digamos que un enlace que uno rote a partir de ese enlace y se puede obtener el enantiómero, pero en este caso de los compuestos de coordinación, pues obviamente nuestro centro quiral será el metal que esté presente ahí. Entonces estos isómeros ópticos, eso sí no se los alcancé a decir el día de ayer, digamos que se facilita la obtención de diferentes compuestos que tengan estas características cuando nosotros tenemos ligantes bidentados. Digamos que se facilita la formación o la creación de enantiómeros. Cuando tenemos solamente ligantes que son monodentados, la posibilidad de tener isómeros ópticos es nula. No lo podemos tener. ¿Listo? Solamente cuando existen en esas moléculas ligantes bidentados. ¿Vale? Y entonces fíjense aquí en el ejemplo que está acá. Fíjense que este también es un complejo con cobalto que tiene tres ligantes bidentados etilendiaminas. Hay que recordar que aquí una representación, como la que acabo de hacer yo ahorita, es que la etilendiamina debe ocupar dos posiciones en ese compuesto de coordinación.
Y entonces, si nosotros hacemos la imagen en el espejo, esta línea representa precisamente el espejito, y miramos cómo sería su imagen, claramente se ve que esta etilendiamina que está aquí al frente, pues tendría la misma posición aquí al frente, ¿cierto? Y luego la etilendiamina que está aquí está unida al punto superior, o sea, aquí está unida al punto superior y está unida al punto de atrás, o sea, aquí al punto de atrás. Exactamente lo mismo. Y la otra etilendiamina está unida al de abajo y está unido al punto de adelante, ¿cierto? Si nosotros le damos un giro de 180 grados a esta molécula que está aquí, ¿qué obtenemos? Entonces yo voy a dibujarla aquí. Si nosotros le damos un giro de 180, voy a tener aquí el enlace, ¿cierto? Aquí tengo el cobalto, los enlaces. Voy a tener, yo la giré 180, o sea que la etilendiamina que estaba aquí, ahora me va a quedar acá, ¿cierto? ¿Qué pasa con esta etilendiamina que está aquí abajito, ¿cierto? Va a estar unida hasta el mismo punto, ¿cierto? Pero este está unido al de acá. Si yo le doy un giro de 180, estaría unido al de atrás. O sea que esta etilendiamina estaría unida al punto de abajo y al punto de atrás, ¿cierto? Y si miramos esta etilendiamina que está aquí arriba, vamos a tener que está unido al punto de coordinación de arriba y si le damos un giro de 180, este punto que estaba aquí ahora será este punto, ¿cierto? O sea, vamos a tener este. Y entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros queremos superponer este sobre este, claramente vamos a ver que esta etilendiamina encajaría, ¿cierto? Porque está en la misma posición. Pero estas dos etilendiaminas están en posiciones diferentes. Entonces no se podría superponer. Eso es lo que significa un enantiómero. ¿Listo? Eso sería un enantiómero. ¿Vale? Entonces, si yo me devuelvo al ejercicio que acabamos de hacer ahorita, ¿será que estos son los isómeros geométricos, ¿no? ¿Será que yo puedo tener enantiómeros para estas moléculas que están acá? ¿Podré tener enantiómeros? ¿Para cuál? ¿Para cuál de esos tendré enantiómeros? Luis dice que para las tres. Vamos a ver si para las tres podemos tener enantiómeros, ¿vale? Y entonces, voy a tratar de hacer otra vez el dibujito aquí de esa estructura, aquí arriba y acá, ¿cierto? Y entonces, vamos a hacer la imagen especular de este que está aquí. ¿Listo? Vamos a hacer la imagen especular, la imagen en el espejo. O sea que aquí vamos a poner el espejo, acá, y que esta sería la representación. Entonces aquí tendríamos el mismo cobalto, ¿cierto? Y entonces, la etilendiamina que está aquí a este lado, si nosotros la vemos en el espejo, esa etilendiamina, ¿dónde quedaría? Nos quedaría aquí, ¿cierto? ¿Todos de acuerdo? ¿Sí o no? Esa etilendiamina quedaría ahí, en el espejo. El amoníaco que está arriba, en el espejo también quedaría aquí arriba, ¿cierto? El amoníaco que está aquí abajo, pues también nos quedaría aquí abajo, ¿cierto? Y los iones bromuro que están aquí al frente, en el espejo, nos quedarían aquí al lado izquierdo, ¿cierto? Esa sería la representación en el espejo de esta molécula. Y entonces recuerden que la condición para tener un enantiómero es que si nosotros le damos la vuelta o la vuelta, las vueltas que uno quiera, los dos compuestos no se deben superponer.
Y entonces, aquí lo más fácil que sería, vamos a darle un giro de 180. ¿Listo? No sean como esa gente que dice giro de 360. No entenderán por qué. Si yo le doy un giro de 180, ¿qué pasa con esta etilendiamina que estaba aquí, en la imagen especular? Me va a quedar en esta posición, ¿cierto? Ahí. Los amoníacos, si le doy el giro de 180, pues también me van a quedar precisamente ahí mismo. Y estos dos bromuros, este bromuro que estaba acá, en esta posición, si lo giro a 180 me va a quedar ahora acá. Entonces ahí tengo bromuro. Y este que estaba aquí, me va a quedar acá. O sea, bromuro. Entonces, ¿qué pasó? Que este isómero transamoníaco, no tiene enantiómeros, porque la imagen especular, fíjense que al girarla, nos da exactamente la misma molécula. Quiere decir que esta trans, pues vendría siendo lo mismo, o sea que esta trans tampoco tiene isómeros ópticos, ¿cierto? Vamos a mirar ahora la cis, a ver qué pasaría con la cis. Entonces la trans no tiene. Hice la imagen en el espejo y no tiene. Entonces vamos a hacer la cis, a ver si tiene o no tiene. Vamos a hacer aquí, uno aquí arriba, uno aquí abajo. Voy a poner un rojito, el cobalto. Y entonces vamos a hacer la imagen especular de este cis acá, ¿vale? Y entonces la etilendiamina que está aquí, al lado izquierdo, nos va a quedar al lado derecho. No, Carol, porque es la misma pregunta que me hizo ahorita Tala, porque como es un ligante bidentado, ¿cierto? Tú podrías tener dos etilendiaminas en trans, dos, pero como tienes solamente una, esa una no la puedes poner en trans con respecto a las otras, ¿sí? Ese sería para el caso de los que tuvieras dos ligantes bidentados iguales. Ahí sí los podrías acomodar, pero en este caso no los puedes acomodar. Si quieres, ahorita hacemos un ejemplo, ¿sí? Porque solamente tienes una etilendiamina. No la puedes poner en 180 a ningún ligante monodentado porque ninguno está a 180, según las posiciones que te da la figura. ¿Listo? Ahorita hacemos uno con el otro. Entonces tenemos la etilendiamina. Estaba a la izquierda, la ponemos a la derecha. Este amoníaco que estaba aquí al frente nos va a quedar aquí, ¿cierto? Este bromuro que está allá atrás nos va a quedar aquí. Este bromo que está aquí arriba nos va a quedar pues ahí arriba. Y el amoníaco pues nos va a quedar aquí abajo, exactamente igual, ¿cierto? Esa sería la imagen especular. Cuando nosotros hacemos un giro acá de esta estructura en 180 grados, ¿cierto? Estos dos puntos que ocupa la etilendiamina serían exactamente estos dos mismos puntos, ¿cierto? Dándole el giro. Este bromo ocuparía esta misma posición, este amoníaco ocuparía esta misma posición, pero ¿qué pasaría con este que está aquí? Si nosotros le damos el giro de 180, este amoníaco que estaba aquí al frente, ahora nos va a quedar acá. O sea que aquí donde hay bromuro, nos quedaría el amoníaco. Y aquí donde está este bromuro, si le damos el giro de 180, nos va a quedar aquí al frente. O sea que aquí donde está el amoníaco, debería quedar el bromuro, dándole el giro. ¿Qué significa? Que vean, este se solapa, este se solapa, este se solapa, pero estos dos no se van a solapar, no se van a superponer. Entonces, ¿qué significa? Que el isómero cis sí tiene un enantiómero. ¿Cuál enantiómero? Este de acá. Entonces, el isómero cis tiene enantiómero, tiene isomería óptica, y el isómero trans no tiene isomería óptica. ¿Listo? Entonces, en total, si queremos hablar de los estereoisómeros que tiene este ion complejo que está acá, estaríamos hablando de cuatro estereoisómeros. Tres de ellos serían isómeros geométricos y uno de ellos sería un isómero óptico del isómero cis. ¿Cierto? ¿Todos de acuerdo? ¿O hay alguna pregunta? Con total confianza. Profe, ¿cómo, o sea, cuando giraste el
Sí, señora. el isómero a Sí. 180. Porque es que todavía no entendió por qué se cambian. ¿Se cambia en qué? Perdóname. O sea, digamos, digamos, el promo deja de ser promo y pasa a ser NH3. Entonces, mira, lo voy a repetir y tú me vas diciendo si ahí en qué punto estás como confundida. ¿Listo? Entonces, lo primero que hicimos fue la imagen en el espejo, ¿cierto? Ujú. ¿De esas tienes alguna duda de la imagen en el espejo? No, Está no, bien, ¿cierto? es cuando haces el giro. Sí, es cuando Ah, ok, listo, haces perfecto. el giro. Entonces, esta es la imagen en el espejo. Si nosotros le damos un giro de 180, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Que miren, me voy a parar en este punto que está acá, ¿cierto? Si yo le doy un giro de 180, este punto que voy a llamar 1, ¿dónde va a quedar ubicado? Aquí, No lo es. ¿cierto? Ujú. Porque yo lo giré 180, entonces sería este punto 1, ¿vale? Y este que se Ok. llama punto 2, si yo lo giro 180, ¿dónde va a quedar ubicado? Acá, ¿cierto? Pero como es la etilendiamina, pues uno y 2 son equivalentes. O sea que uno y 2 son equivalentes, entonces se puede superponer. Sí, por la misma forma de la etilendiamina, porque es simétrica. ¿Vale? Ujú. Ahora este bromo, si yo lo giro, pues como es la posición la de arriba, pues me va a quedar en el mismo punto, ¿cierto? No le va a pasar nada, porque yo le estoy dando un giro precisamente en el eje vertical que está acá. Si yo le doy el giro acá, en este que está aquí, pues obviamente va a cambiar, ¿cierto? Pero como le estoy Sí. dando el giro acá para ver si se pueden superponer, pues entonces el bromo me va a quedar en la misma posición, ¿cierto? Lo mismo Ujú. pasaría con el amoníaco. El amoníaco te va a quedar en la misma posición también. Pero los que tenemos aquí al frente, ¿cierto? Borrarle este uno que está por acá. Eh, este bromo que está aquí, míralo, que era la imagen especular. Cuando hacemos el giro de 180, fíjate que este pasó acá. O sea que este que está aquí pasa ¿a ¿dónde? Aquí, ¿cierto? Ah, Entonces en este punto, si tú miras el isómero original, en el isómero original tenemos un amoníaco, pero en la imagen especular, cuando le dimos la vuelta, no quedó un amoníaco, nos quedó un ¿qué? Un bromuro, ¿cierto? Y en el caso de este amoníaco que estaba aquí, pues el giro de 180, ¿dónde va a ser? Acá. En el isómero original teníamos un bromuro, pero en la imagen óptica, en el isómero óptico, nos quedó un amoníaco. Entonces, ¿qué significa? La etilendiamina se superpone, el bromuro se superpone, el amoníaco que está abajo se superpone, pero si comparamos las dos estructuras, en la primera teníamos amoníaco aquí, en la segunda tenemos bromo, entonces no se superponen. En la primera teníamos bromuro, en la segunda tenemos amoníaco, no se superponen. Y entonces, como no se superponen, significa que estos dos son isómeros ópticos, son enantiómeros, porque sus dos estructuras no se superponen. En cambio, aquí en los trans, si tú te diste cuenta, pues todo se superpone, ¿cierto? Quedan en las mismas posiciones. Por eso es ujú. que ese isómero no tiene isómeros ópticos, ¿vale? O sea, la idea es que no se deben Ok. superponer. ¿Listo? Entonces, fíjate que ahí Ujú. no se superponen, entonces sí hay isomería óptica. No sé si quedó un poquito mejor la... Igual vamos a hacer ahorita otro para que lo veamos un poco mejor, ¿vale? Un par más. Ok, ¿Listo? listo. Ahí sí. Entonces, por ejemplo, yo lo que les decía el día de ayer es que los enantiómeros, son esas imágenes, esos compuestos que no se superponen, tienen las mismas propiedades físicas. Lo único que diferencia a un enantiómero del otro es la forma en la que pueden polarizar la luz. Y entonces, si uno incide radiación electromagnética sobre la muestra, la polariza y ustedes tienen por aquí su compuesto, de acuerdo a la distribución en el espacio que tengan los ligantes, uno de esos enantiómeros puede girar la luz hacia la izquierda y el otro lo puede girar hacia la derecha. ¿Listo? Y entonces, ¿qué vamos a tener? Que
Esto de acá, la dispersión de la luz o la polarización de la luz, sí es un componente diferente que van a tener las sustancias que son enantiómeros. Y entonces en ese caso nosotros hablamos de isómeros ópticos que son destrorotatorios, o sea que desvían la luz hacia la derecha, por eso se les llama el isómero D, y los isómeros levorotatorios que desvían la luz hacia la izquierda. Entonces los isómeros L. Entonces yo no sé si ustedes se han dado cuenta que en el organismo los aminoácidos, pues no son compuestos de coordinación, pero son compuestos quirales, pueden tener diferentes enantiómeros. Y entonces, en el caso de los aminoácidos, nosotros hablamos de los L-aminoácidos y los D-aminoácidos. Y entonces en el cuerpo, pues predominan son los L-aminoácidos, los que desvían la luz hacia la izquierda. Y en el caso de los azúcares, pues ustedes se han dado cuenta de, por ejemplo, de la D-glucosa, significa que la glucosa también tiene isómeros ópticos y entonces hablamos de la destroglucosa y también podríamos hablar de la levoglucosa. Solamente que la más común para nosotros es la destro. Entonces fíjense que los enantiómeros, conocer esos enantiómeros es importante porque ellos actúan directamente en donde nuestras enzimas son catalizadores biológicos que son supremamente selectivos. ¿Qué significa? Que ellos no se meten con cualquiera. Que si ellos tienen, por ejemplo, una molécula base, un sustrato base, que siempre es el que va a entrar dentro de esa enzima, la única manera de diseñar fármacos que puedan también inhibir, por ejemplo, el comportamiento de esa enzima es que tengan una estructura química similar. ¿Listo? Y entonces esas enzimas también tienen en cuenta la isomería óptica que tienen esos compuestos, porque precisamente el sitio activo está configurado para que se den ciertas interacciones intermoleculares y si yo tengo un grupo funcional que no esté en la distribución correcta, pues no se puede acoplar con la enzima. Entonces las enzimas son supremamente celosas y selectivas. Y eso también tiene injerencia que los compuestos que tienen isomería, ya sea geométrica o isomería óptica. Entonces lo que preguntaba también Natalie la vez pasada, nosotros podemos dirigir la síntesis de los compuestos para solamente obtener uno de los isómeros. Entonces nosotros en química sintética podemos hablar de algo que se llama la regioselectividad o podemos hablar de la estereoselectividad. ¿Qué significa la regioselectividad? Es como cuando yo tenía los isómeros estructurales, los que son de ionización o los que cambian un enlace en la molécula, y entonces yo puedo de alguna manera, de acuerdo a los reactivos que utilice, orientar la síntesis para que se obtenga uno de los productos en mayor cantidad. Entonces yo podría lograr que se genere más eh, en el caso de los que hablábamos ayer, que se pueda generar más el nitro que se genere el nitrito. Eso se llama regioselectividad. Eso también pasa cuando si yo tengo, que ustedes en orgánica han hablado de Markovnikov, me imagino, ¿cierto? Con tridentada ya miramos. Entonces ustedes habrán visto Markovnikov un montón de veces, ¿cierto? De la adición en un doble enlace, si es Markovnikov, si es anti-Markovnikov. Entonces uno puede dirigir la síntesis de acuerdo a los reactivos que uno utilice para generar la sustitución Markovnikov o anti-Markovnikov. Es un ejemplo, ¿no? A eso se refiere la regioselectividad, a generar un tipo de enlace específico en la molécula. Cuando nosotros hablamos de estereoselectividad, es precisamente a obtener estereoisómeros diferentes. Entonces ahí hablamos de la isomería cis y de la isomería trans. Entonces yo también puedo dirigir la síntesis a que solamente se obtenga o que se obtenga en mayor cantidad el isómero cis que el trans o viceversa. O en el caso de los isómeros ópticos, en la síntesis uno puede utilizar diferentes catalizadores, que son aquellas sustancias, según el diccionario Larousse, que aceleran las reacciones químicas. Bueno, realmente la definición es diferente, pero el catalizador, yo puedo generar un catalizador, por ejemplo, organometálico,
es un ejemplo, pueden ser de otro tipo, que tengan en su estructura centros quirales. Y si mi catalizador tiene centros quirales, ese catalizador puede orientar la síntesis para que cuando yo haga la combinación de dos reactivos, solamente se obtenga un isómero, el que yo quiero, porque ese catalizador lo que hace es una transferencia de la quiralidad. ¿Sí? Él se ajusta de tal manera que solamente se obtenga uno de los enantiómeros, el de estro o el levorrotatorio, dependerá. Y obviamente pues dependerá de los centros quirales que tengan ese catalizador. Entonces ustedes en química orgánica 2, supongo, creo que sí, ustedes van a estar con James. Él le gusta mucho esta síntesis y él les hablará precisamente del uso de catalizadores que son quirales para dirigir la síntesis de un enantiómero particular. Eso es lo que ustedes harán en orgánica, creo que en el tercer corte específicamente. ¿Listo? Entonces sí, uno puede orientar la síntesis a obtener solamente un tipo de isómero, ya sea regioselectividad, estereoselectividad, todo lo que ustedes quieran, ¿vale? Eh, Vamos a hacer este ejemplo y ya miramos uno con uno que sea tridentado, ¿vale? El problema de los tetradentado o pentadentado es que pues ya no nos da posibilidad de obtener ningún isómero geométrico ni óptico, porque como ocupan todas las posiciones, pues es un solo ligante, entonces pues no, la gracia es que tengamos más de un tipo de ligante para tener este tipo de isomería. Entonces, supongamos que tenemos este compuesto que está aquí. Pucha, se me perdió el cursor. Ya. Este de acá. Vamos a hacer el isómero cis y el isómero trans de ese compuesto. ¿Listo? ¿Cómo sería el isómero cis para ese complejo que está ahí? Entonces vamos a tenerlo en cuenta aquí. Me voy a volver donde tengo el espacio. No, lo voy a copiar aquí más bien. Aunque ahí tenemos dos ligantes bidentados. Entonces así miramos la pregunta de Carol. Tenemos ese. Vamos a hacer los isómeros geométricos para ese compuesto que está ahí. Entonces, primero pues tendríamos que identificar el número de coordinación, ¿cierto? Porque dependiendo de eso, pues conocemos la geometría. Entonces, en este caso, tenemos dos ligantes bidentados etilendiamina que ocuparán 4 posiciones en ese compuesto de coordinación y tendremos 2 cloros, o sea, en total 6. Entonces, vamos a tener el mismo octaedro aquí. ¿Listo? Bueno, eso me quedó como feo, perdón. Eso. Y entonces lo que vamos a hacer es, tengo el cobalto aquí en la mitad, ¿cierto? Y tenemos dos etilendiaminas. Entonces aquí la pregunta de Carol, yo puedo tener la etilendiamina aquí, por facilidad, para mí es mucho más fácil poner un ligante evidentado sobre el plano, es más fácil de ver para mí, puede que para algunos de ustedes no lo hagan, entonces toca que miren la herramienta que más se adecue a cada uno. Entonces la otra etilendiamina, yo la puedo poner en dos posiciones diferentes. Yo la puedo poner a 180 grados, por decirlo de alguna manera, de la otra etilendiamina o la puedo poner en un ángulo recto. Es decir, yo puedo poner la etilendiamina acá, la otra, ¿cierto? De esta manera. Y fíjense que si nosotros nos paramos aquí en el centro de masa de este ligante acá, estaría a 180 del otro. Recuerden que debe ocupar dos posiciones. ¿Listo? Y los otros ligantes, pues tendría cloro acá y tendría cloro acá. ¿Este qué tipo de isómero sería? ¿Sería un isómero cis o sería un isómero trans? Entonces este sería el trans. Muy bien, este es el isómero trans, ¿vale? Porque las cietilendiaminas están 180 y los cloruros están a 180. Significa que yo también podría ajustar, pues,
los ligantes para que me queden en posición cis, ¿cierto? Entonces voy a ponerlo aquí, ponerlo acá, aquí, acá, aquí y aquí. Y entonces voy a poner por acá cobalto. Lo que les digo, siempre me gusta poner un ligante evidentado en esta posición para facilitar la visión. Y entonces, la otra etilendiamina, para que quede a 90 grados, la única posibilidad es que quede de acá a acá, ¿cierto? O con el de abajo, ¿cierto? Acá o acá. Entonces yo podría unir aquí la etilendiamina a este punto y a cualquiera de estos dos. O la etilendiamina a este punto y a cualquiera de estos dos. Igual las posiciones serían como equivalentes en este primer caso, ¿cierto? Entonces aquí tendría estas dos de acá. Entonces aquí tendría la otra etilendiamina. Y fíjense que aquí, por lo menos en estos dos puntos, en donde se conectan las dos etilendiaminas, tengo un ángulo de 90 y en cambio aquí tengo ángulos de 100. Están al contrario, ¿cierto? Tal vez es mucho más fácil de ver con los cloros, porque si ustedes ponen los dos cloros aquí en las dos posiciones que quedaron libres, pues aquí el ángulo es de 90 y aquí el ángulo es de 180 grados. O sea que son estructuras diferentes. Este sería el isómero cis y este sería el isómero trans, ¿vale? Si ahora yo quiero ver si tienen isómeros ópticos, pues tendría que hacer la imagen en el espejo, ¿cierto? Y entonces en este caso, si nosotros hacemos la imagen en el espejo de este, pues nos va a quedar exactamente lo mismo, ¿cierto? Todas las posiciones serían equivalentes. En el espejo se vería así, o sea que se podría superponer, o sea que el isómero trans no tiene isomería óptica, ¿cierto? Porque me va a quedar exactamente igual. Si yo hago el isómero cis de ese compuesto, ¿cierto? Y miro a ver si tiene isomería o no tiene isomería. Entonces voy a poner el cobalto aquí, la imagen en el espejo. Entonces la etilendiamina que estaba a la izquierda me va a quedar aquí a la derecha, ¿cierto? Esta etilendiamina que estaba aquí arriba, entonces va a estar unido en este mismo punto. Este mismo punto no va a cambiar, que puse el espejo acá, ¿cierto? Y esto que estaba aquí a la derecha, me va a quedar aquí a la izquierda, ¿cierto? Entonces la etilendiamina va a quedar aquí, ¿cierto? Y estos cloros, pues un cloro va a quedar aquí a este lado, este, y el que está abajo, pues me va a quedar aquí, ¿cierto? Esa sería la imagen en el espejo. Si yo le doy vuelta a esta vaina, vamos a ver cómo nos queda. ¿Será que se puede superponer o no se puede superponer? Vamos a dibujarla aquí de nuevo, que lo vean un poco más claro, que a veces es difícil tener ese tipo de visión. Entonces tengo cobalto aquí. Yo le doy un giro a 180 sobre este eje. Este es el eje en donde yo voy a dar el giro. Y entonces, esta etilendiamina que quedó acá, pues me va a quedar aquí al frente, ¿cierto? Porque la giré 180 grados. Este cloro, pues me va a quedar acá. Y este cloro que está aquí, si yo lo giro 180, pues me va a quedar ahora en este punto. O sea que el cloro me va a quedar aquí, ¿cierto? Y la etilendiamina, pues va a estar unida en este punto de arriba, ¿cierto? Y si di el giro de 180, este punto de acá de unión de la etilendiamina, pues ahora será este punto de acá. O sea que la voy a tener aquí al frente, ¿cierto? Entonces aquí voy a tener la etilendiamina que está unida en los dos puntos y entonces comparamos las dos estructuras y vemos claramente que esta etilendiamina se podría superponer con esta, este cloro se podría superponer con este, pero la posición de la etilendiamina es diferente, ¿cierto? Ya no se superpone con el que está acá y la posición de este cloruro tampoco. O sea que el isómero cis sí tiene isomería óptica, tiene un enantiómero, porque esos enantiómeros no se superponen. ¿Listo?
No sé si queda un poco más claro con la imagen. La idea es que ustedes se acostumbren cuál es la imagen que más les sirve a ustedes. Personalmente, pues así como yo las hago, es como mejor entiendo yo. Si de pronto las dibujara diferente, pues ya no entendería. Pero fíjense que la idea es que no se deben superponer esos enantiómeros, ¿vale? Que si yo quiero dirigir la síntesis a un enantiómero en particular, eso se llama estereoselectividad. Y dependerá de las condiciones de síntesis. Hay muchas condiciones que yo puedo cambiar para generar mayor cantidad un enantiómero que el otro, ¿vale? En eso hizo doctorado James. Entonces a James lo pueden matar a preguntas de todo eso, síntesis de fármacos y demás. ¿Listo? Bueno, este es muy parecido al que acabamos de hacer. Entonces, este que está por aquí como en ese color como moradito, creo. Bueno, no sé, fucsia. Este, porfa. Quiero que ustedes lo hagan como tarea en su casita. ¿Listo? Que este fin de semana, si quieren jugar, hacer figuritas de estas, si quieren, obviamente, para que miren cuántos isómeros geométricos son posibles y cuántos isómeros ópticos son posibles para este ion complejo que tienen acá. ¿Listo? Igual las diapositivas yo se las monté ayer, ahí está este ejercicio y al final. ¿Listo? Para que lo intenten, para que vayan jugando. ¿Alguna pregunta está ahí? Ok, gracias, Carol. Y entonces, digamos que obviamente en el papel lo que nosotros estamos haciendo todo es como de manera muy cualitativa y es como ajustando la teoría para tratar de explicar lo que vemos en la vida real. Y entonces, ¿cómo se puede determinar ese tipo de configuraciones o de distribuciones que tienen las diferentes moléculas y cómo sabemos que hay enantiómeros y que tienen propiedades diferentes? Entonces hay muchas técnicas analíticas que me permiten de alguna manera ver cómo están unidos los átomos en una molécula, o sea, determinar la configuración relativa de esos átomos. Y hay otras técnicas que me permiten determinar la configuración absoluta. ¿Qué viene siendo la configuración relativa y absoluta? La relativa me está diciendo, vea, este grupo funcional está unido a este átomo, ¿sí? Eso es la relativa. No me dice cómo está unido ni qué distribución en el espacio tiene, solamente me está diciendo este grupo está unido a este. La configuración absoluta sí me dice, ah, vea, este está en una posición en un centro quiral donde le da el isómero R o le da el isómero S. Eso es la configuración absoluta. Entonces, ¿qué técnicas nos pueden servir para de alguna manera identificar qué tipo de compuesto yo tengo, ¿cierto? Entonces, en este caso, hay una que se llama la espectroscopía Raman, que es muy parecida, tiene una gran similitud con lo que es el infrarrojo. Entonces, yo no sé si ustedes en orgánica hablaron algo del espectro infrarrojo de los grupos funcionales orgánicos. No sé, lo desconozco, pero me parecía que el semestre pasado sí lo vieron. No sé si ustedes lo alcanzaron a ver durante esta cuarentena, el infrarrojo. Y se hago esa consulta. Algo así, todo fino. Un poquito, bueno, lo que nos mide el infrarrojo es el espectro de absorción de una sustancia o de transmisión en longitudes de onda del infrarrojo específicamente. Es muy parecido al ultravioleta visible que nosotros usamos con el azul de metileno, solamente que mide la absorción en otras longitudes de onda. ¿Listo? Y lo que pasa es que precisamente en el tamaño de las ondas que corresponden al espectro infrarrojo, ahí es donde ocurren las mayorías de vibraciones y flexiones y demás de los enlaces, porque esos enlaces nunca se quedan quieticos, ellos se mueven, ¿cierto? Ellos hacen torsión, hacen tijerita, se estiran, ¿cierto?
y como los enlaces sigma pueden girar, entonces toda la molécula va a girar, toda molécula se va a mover, todos van a vibrar. Entonces lo que mide el infrarrojo precisamente es eso, todas esas interacciones que hay entre la molécula que no se queda quietica. Y de acuerdo a la longitud de onda de vibración de esa energía, que está relacionada con el número de onda, es tomar el inverso de la longitud de onda, simplemente. Si nosotros conocemos el número de onda de ese compuesto e identificamos las bandas que se encuentran en ese espectro infrarrojo, podemos saber qué grupos funcionales están presentes en la molécula. Porque no es lo mismo la flexión de un enlace carbono-oxígeno a la flexión de un enlace carbono-hidrógeno o de oxígeno-hidrógeno. Entonces, de esa manera podemos determinar los grupos funcionales que están presentes. Digamos que la espectroscopía de infrarrojo no me da más información de cómo están unidos, pero sí me sirve para saber qué hay en ese compuesto. Entonces, ustedes como hicieron en la hidroxiapatita, ¿cierto? Ustedes buscaron en la literatura y veían que los fosfatos tenían un número de onda particular, que los OH uno particular, que los carbonatos uno particular. Entonces solamente obtengo información semicuantitativa, o sea, qué hay presente en esa molécula. Raman también utiliza radiación de tipo infrarrojo, pero es una técnica un poco diferente. Y Raman es un poco más completa, me da información complementaria, o sea, las dos técnicas son complementarias. Raman me da una información que no me da infrarrojo, el infrarrojo me da una información que no me da Raman, son complementarias, pero la ventaja con Raman es que nosotros podemos ajustar la técnica, ¿sí? Porque pues los equipos se pueden ajustar a diferentes configuraciones y dependiendo de la configuración en la que nosotros lo podamos adaptar, podemos conocer la configuración absoluta que tienen los compuestos. Con infrarrojo no, pero aquí sí podemos decir, vea, con Raman yo puedo saber quién está unido a quién y cómo están unidos y cómo están distribuidos. Entonces digamos que con Raman se podría determinar si hay enantiómeros o no en un compuesto, porque me puede medir la distribución. Algo parecido se puede hacer con la difracción de rayos X. Yo les decía que la difracción de rayos X es para determinar la estructura cristalina de los compuestos y, digamos, si nosotros tenemos la posibilidad de obtener un complejo de estos que está por aquí y nosotros lo podemos sintetizar, lo podemos purificar y lo podemos cristalizar, nosotros podríamos utilizar esta síntesis para saber la configuración absoluta de nuestro material. ¿Sí? Podríamos saber si hablamos del isómero que es destro o del isómero que es levorrotatorio. ¿Listo? Pues la evidentada se sabe de acuerdo a la longitud de los enlaces, pero fíjate que con Raman podemos saber precisamente qué tipo de interacciones tenemos en esa molécula. Entonces podríamos saber si una misma molécula se está uniendo a través de diferentes átomos. Entonces es algo que se puede hacer de manera experimental. Se podría utilizar esto o se podría utilizar esto que es la resonancia magnética nuclear. La resonancia magnética nuclear es muy útil para determinar qué enlaces están presentes en una molécula. Me permiten determinar la configuración relativa. Y entonces, si yo tengo especialmente compuestos orgánicos, sobre todo, fíjense que dependiendo los desplazamientos que estén presentes en esa técnica, yo puedo saber quién es el que está unido a quién, más o menos. Entonces, fíjense que puedo determinar los enlaces que se están formando en esa molécula. Sí, entonces a partir de eso, como esos ligantes bidentados generalmente son orgánicos, ¿no? Etilendiamina, vipiridino, acetilacetonato, entonces podemos saber cómo es la unión de esos átomos en la molécula. Obviamente todas son complementarias, no solamente sirve una, porque la información que me da una puede que sea útil, pero no la suficiente para determinar esa configuración. Por eso, de algún modo, en esta diapositiva les pongo técnicas que se podrían utilizar para determinar precisamente, sobre todo los enantiómeros, ¿no? Si son isómeros de los otros, es más fácil. Los enantiómeros, como tienen la misma distribución espacial, son más difíciles de diferenciar. Por eso, inclusive, algunas veces se derivatizan, es decir, que se hacen reaccionar y lo que se analizan son los productos.
los diastereoisómeros que se pueden obtener, esos sí se pueden diferenciar. Los enantiómeros sí es mucho más difícil. Pero entonces digamos que hay diferentes maneras de hacerlo. Raman, resonancia magnética nuclear, difracción de rayos X, siempre y cuando tenga yo un cristal, porque si yo no lo puedo cristalizar, esta técnica no me sirve. Tengo que cristalizarlo supremamente bien para poderlo analizar por aquí y de esa manera determinar cuál es la configuración absoluta de ese compuesto. Y lo que les comenté alguna vez con XPS, XPS es una técnica semicuantitativa, pero con XPS yo puedo saber también cómo están unidos los átomos e inclusive puedo mirar la configuración electrónica de esos átomos. O sea, puedo saber con qué número de oxidación están trabajando de manera superficial. Eso se puede hacer con esta técnica que está aquí. Esto se llama escaneo de fotoelectrones de rayos X, XPS. Pero todos obviamente son técnicas complementarias que te permiten a ti elucidar la estructura y saber cómo están unidos los átomos. Entonces, de esa manera puedes identificar si un ligante está unido más de 2 veces al centro metálico. Y pues con los compuestos orgánicos la aplicación es mucho más grande, obviamente. Esto es solamente para que se den cuenta que hay muchas cosas que uno desconoce en este mundo, que son técnicas que se han inventado por todos lados, inclusive variantes de estas mismas técnicas. Simplemente con el infrarrojo que uno lo ve supremamente sencillo, hay una que se llama por transformada de Fourier y el que tenemos nosotros en la universidad es de ATR. O sea, son configuraciones diferentes. Entonces, de pronto la información es un poco diferente que se puede obtener entre las dos técnicas, aunque se basan en el mismo principio. Y así pasa con todas. Entonces uno no se imagina cuando uno estudia que hay tanta vaina como para analizar todo. Pero para que se den cuenta que pues en la industria farmacéutica lo que ustedes van a utilizar más pues son los cromatógrafos, pero simplemente para hacer separaciones, para hacer elucidaciones estructurales, pues ahí sí hay que hacer investigación y desarrollo para poder conocer todas estas técnicas de análisis y para determinar la configuración de todos los compuestos que se puedan sintetizar. ¿Listo? Solamente como información de por cultura general nada más, que ahí existen cosas que no sirven, ¿vale? Para terminar la clase de hoy, entonces nos va a tomar un tiempito, vamos a hablar de las diferentes teorías de enlace que están asociadas a estos compuestos de coordinación. Entonces, en el primer corte y en parte del segundo corte, nosotros hablamos, por ejemplo, de la teoría de enlace valencia y la teoría de orbitales moleculares, ¿cierto? Entonces hablábamos que el enlace valencia tomaba los conceptos que se habían utilizado, por ejemplo, en el modelo de repulsión y teníamos en cuenta que los átomos se podrían hibridar, ¿cierto? Y que teníamos hibridación sp3, sp2, sp3d2, ¿listo? Para los diferentes átomos. Entonces aquí, en los compuestos de coordinación, nosotros también podemos aplicar esos conceptos de hibridación para, de alguna manera, describir las propiedades que tienen los compuestos de coordinación. Y la teoría orbital molecular es mucho más compleja aplicarla en estos compuestos de coordinación, pero digamos que esa teoría orbital molecular tiene dos vertientes. Nosotros podemos ver esa teoría orbital molecular a partir de otra teoría específica para este tipo de compuestos que se llama la teoría del campo cristalino, que es un poco más cualitativa, un poco más fácil de describir, pero que de todas maneras nos sirve para explicar las propiedades de los compuestos de coordinación, y otra que es un poco más compleja y que tiene en cuenta también otros aspectos de la química cuántica aplicada precisamente a la teoría orbital molecular, que se llama la teoría de campo ligando. Esa vaina sí es un poco más compleja, ¿listo? Pero entonces vamos a empezar con las teorías de enlace más simples para tratar de describir a los compuestos de coordinación. Entonces digamos que la primera teoría relacionada con la formación de los enlaces en estos compuestos se llama la regla de los 18 electrones. Esa regla está muy asociada a lo que decía el señor Gilbert Lewis sobre completar el octeto de los compuestos.
Entonces, fíjense que cuando nosotros hacíamos las estructuras de Lewis, nosotros teníamos en cuenta que los átomos tendían a tener 8 electrones en su capa de valencia. ¿Por qué 8 electrones? Porque esa era la configuración, según nosotros decíamos, la configuración más estable, de menos reactividad y que tenían configuración de capa cerrada muy parecida a los gases nobles. Y eso era porque, pues, precisamente nosotros solamente contemplábamos los orbitales de tipo S y los orbitales de tipo P, que en total, entre esos dos orbitales, pues la suma de electrones nos daban 8. O sea que para los elementos que son representativos, o sea, los que pertenecen a precisamente los bloques S y P, pues hablamos de una configuración o hablamos de un octeto, ¿cierto? En el caso de los metales de transición, como además de los orbitales S y P, tenemos también el orbital D, pues hay que tener en cuenta que si tenemos los orbitales del bloque S, del bloque P nos dan 8 y los del D, que son 10, pues nos da que 18 electrones. Entonces una primera aproximación a las características de estos compuestos decía es que los compuestos de coordinación tendían a tener 18 electrones, tratando de justificar precisamente esto que teníamos acá. Obviamente después se dieron cuenta que no aplicaba para todos los compuestos, pero sí para algunos. Y entonces en algunas situaciones, esta explicación tan sencilla de simplemente decir que tienen 18 electrones es la suficiente como para explicar las propiedades de los compuestos. Obviamente esta no lo vamos a usar después, vamos a usar más la teoría de campo cristalino, pero pues esto es necesario para hacer la introducción a esas teorías de enlace. Entonces aquí voy a poner un ejemplo. Este complejo que está por aquí, que es un compuesto de coordinación neutro, ¿cierto? Fíjense que ustedes tienen ahí monóxido de carbono como ligante. El monóxido de carbono es una molécula neutra y está 4 veces. Entonces esperaríamos, ¿cierto? Que ese compuesto de coordinación, el níquel tiene número de coordinación 4, ¿cierto? Entonces en este caso, si nosotros sumamos eh, los electrones que participan en la formación de los enlaces, vamos a tener lo siguiente. El monóxido de carbono no tiene carga, ¿cierto? Es una molécula neutra. Pero lo que pasa es que ese monóxido de carbono, que tiene una estructura de Lewis así, tiene 2 electrones que puede usar para formar el enlace covalente con el metal, ¿cierto? O sea que si yo tengo 4 ligantes monóxido de carbono, lo que voy a tener es que esos 4 ligantes pueden ofrecer en total 8 electrones para formar el enlace, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cada ligante ofrecería 8 electrones por ahí. ¿Listo? Y en el caso del metal que está formando este compuesto de coordinación, el metal ahí, ¿qué número de oxidación tienen? Si ustedes hacen la cuenta, si este compuesto es neutro, pues el níquel también debe tener número de oxidación cero. O sea que su configuración electrónica, número atómico 28, sería argón 4s2, lo que dice ahí, 3d 8, ¿cierto? Si ustedes miran el total de electrones que están en los últimos niveles energéticos, en el S y el D, por ejemplo, nos suman 2 y 8, 10, ¿cierto? Y los electrones que ofrece el monóxido de carbono son 2, pero como hay 4 monóxidos de carbono, en total ofrecen 8 electrones. Entonces los enlaces, la totalidad de electrones involucrados en los enlaces serían 10 del níquel y 8 de los ligantes. O sea que nos da 18. Esta fue la primera aproximación. Entonces decían que los compuestos de coordinación tenían una tendencia a tener 18 electrones. ¿Sí? Ese fue el primer acercamiento. Obviamente, si nosotros tenemos ligantes un poco más complejos, un poco diferentes, vamos a ver que no siempre se cumple esa regla de los 18 electrones. Pero como les decía, es una primera aproximación para mirar las propiedades que tenían esos compuestos. Que la tendencia era tener 18 electrones. Y entonces aquí, también algo importante. Cuando yo tengo ligantes como el monóxido de carbono, generalmente este tipo de ligantes que está por aquí,
hace que los elementos que estén unidos a él tiendan a tener números de oxidación supremamente bajos. Por eso es que ustedes van a ver después que siempre que tengan monóxido de carbono por ahí como ligante, ¿sí? Los metales tienden a tener números de oxidación supremamente bajos, a los más pequeños que puedan, inclusive cero, como en este caso. Y cuando nosotros tenemos óxidos o tenemos fluoruros, entonces ustedes se acordarán de los videos que hablamos de que el oxígeno y el flúor tenían una tendencia a que los compuestos, los elementos que formaban enlaces con ellos, tendían a tener números de oxidación altos. Por eso es que en el complejo ese que ustedes hicieron en el laboratorio la primera vez, que era con flúor, pues entonces el complejo tendría esta carga. ¿Por qué? Porque el flúor tendría, el hierro, perdón, tendría que tener su número de oxidación más alto posible bajo esas condiciones, o sea, más 3. Entonces el ion óxido y el ion fluoruro tienen una tendencia a que los complejos, el metal tiene números de oxidación altos y el monóxido de carbono hace la tendencia al revés, que el metal tenga números de oxidación bajos. Para los demás ligantes, pues están aquí intermedios. Entonces el ion cloruro, el agua, el amoníaco, pues hacen que tengan números de oxidación intermedio, ni el más pequeño ni el más alto. ¿Listo? Digamos que es una tendencia que uno puede ver a partir de lo que uno puede leer por ahí. ¿Listo? Pero pues obviamente nosotros podemos tener una gran variedad de números de oxidación dependiendo pues los ligantes que participan ahí. Solamente que es una tendencia con estos en particular. ¿Listo? Entonces ese es el primer acercamiento. Entonces no le vamos a echar mucha tiza a esta vaina. La regla de los 18 electrones se quedó por allá en los anales de la historia. Puede que todavía nos sirva en algunas cosas, pero pues ya no se utiliza mucho. Vamos a aplicar ahora sí la teoría de enlace-valencia. Entonces, la teoría de enlace-valencia, recuerden lo que les dije hace un rato, tiene en cuenta la hibridación que tienen los átomos en una molécula. Y como toda teoría que se ha generado en la ciencia, la teoría tiene que ser ¿qué? Una vaina que me permita dar una explicación ¿a qué? A ese todo conjunto de hechos, de observaciones y demás que uno toma a través de la experiencia. Entonces, la teoría me sirve es para explicar lo que yo veo. Entonces, en algunos casos en la ciencia es muy común que a veces se inventan primero la teoría y luego miran cómo la aplican. ¿Listo? Pero en otros aspectos, pues primero miran lo que ocurre en la realidad y luego se inventan algo como para tratar de justificar lo que uno está viendo. Entonces, en el caso de la teoría de enlace-valencia, la teoría de enlace-valencia es una teoría que me permite justificar lo que yo veo experimentalmente. O sea que para poderla aplicar, yo necesito saber las características que tiene el compuesto, porque si no las sé, no la puedo aplicar. Y entonces en los compuestos de coordinación, cuando nosotros empezamos a hablar de esta vaina, decíamos que los metales son buenos conductores del calor y la electricidad, ¿cierto? Y también hablamos que en esa tabla periódica solamente habían 3 elementos que eran ferromagnéticos, que tenían sus espines orientados todo el tiempo, que podían generar campos magnéticos que podían funcionar como imanes: hierro, cobalto y níquel. Eso significa que los compuestos de coordinación pues también podrían tener propiedades magnéticas. Entonces yo puedo hablar de compuestos de coordinación que son paramagnéticos o compuestos de coordinación que son diamagnéticos. Si nosotros lo asociamos a lo que vimos en el primer corte, paramagnético será todo aquel compuesto que tenga electrones libres, que no estén apareados, que tengan electrones libres que se puedan orientar con el campo magnético externo que uno aplique. Y los diamagnéticos son aquellos que no tienen electrones desapareados. ¿Listo? Entonces, para tratar de aplicar esta teoría que nosotros tenemos acá, debemos conocer la estructura cristalina, o sea, debemos saber cómo está estructurado. Si nosotros sabemos la estructura cristalina, pues podemos saber la geometría que tiene el compuesto y tenemos que tener mediciones magnéticas, o sea, tenemos que saber si el material es para o diamagnético. O sea que la teoría de enlace valencia, la primera desventaja que tiene
es que no me permite predecir las propiedades, sino simplemente me permite justificar lo que yo ya veo de manera experimental. ¿Listo? En cambio, la teoría de campo cristalino, que veremos después, la teoría de campo cristalino sí me permite predecir. Por eso digamos que es la teoría más usada para explicar las propiedades de los compuestos de coordinación. ¿Listo? Entonces, vamos a suponer lo siguiente, que yo tengo este par de iones complejos, que tengo el cobalto con el ion fluoruro -1. Fíjense que aquí el cobalto pues tiene número de oxidación +3, ¿cierto? Para que este ion me dé -3. Y aquí, en este cobalto que tiene como ligante el amoníaco, aquí el cobalto también está trabajando con número de oxidación +3. Fíjense que el número de oxidación de este elemento es exactamente el mismo, pero el complejo con amoníaco es diamagnético. ¿Por qué? Porque eso se puede medir y este complejo de acá es paramagnético. Entonces, ¿cómo utilizo yo esta teoría de enlace-valencia para justificar o explicar estas propiedades que se ven aquí? Si nosotros miramos los dos complejos, ¿cuál es el número de coordinación del cobalto en esos dos complejos? Claramente son ligantes monodentados, ¿cierto? O sea que el número de coordinación es 6, ¿cierto? Y si yo tengo un número de coordinación de 6 es porque la geometría que yo espero obtener de ese compuesto tiene que ser octaédrica, ¿cierto? Esa es la configuración cuando yo tengo 6 ligantes. Si ustedes se acuerdan por allá, de nuevo, su primer corte, ¿cuál debería ser la hibridación de un átomo, no importa del que sea, para que tenga una geometría octaédrica? Entonces, porfa, acuérdense de eso que vimos por allá. ¿Cuál debería ser la hibridación que tendría el átomo central para tener una geometría octaédrica? Entonces, Alejo, muy bien, ¿cierto? Entonces, nosotros hablábamos de la hibridación ESP, que los compuestos eran lineales, SP2 trigonal plana, SP3 tetraédricos, SP3D piramidal trigonal, SP3D2 octaédrico. Entonces, lo que significa es que para que el cobalto pueda tener esa geometría octaédrica, puede acomodar esos 6 ligantes, la hibridación que debe tener ese átomo debe ser SP3D2. Y entonces, ¿qué puedo hacer yo? Si yo quiero determinar la configuración electrónica que tiene el cobalto +3, ¿cuál sería la configuración electrónica de ese cobalto? Si yo tengo el cobalto neutro, el cobalto es el número atómico 27, ¿cierto? Quiere decir que su configuración electrónica sería el argón, que es el último gas noble del periodo 3. Luego paso por el calcio, 4s2. Y luego digo 3d, 7, ¿cierto? Zinc, cobre, níquel, cobalto. Sí, 3d7. Si es cobalto +3, ¿cuál será la configuración de ese cobalto +3? Pues tengo que quitar 3 electrones, ¿cierto? Porque esa es la configuración electrónica que tiene este elemento acá, ¿cierto? Y entonces yo voy a tener argón. Los 3 electrones que voy a quitar, ¿cuáles son? 2 del S, que están acá, primero se quitan esos, y luego quitaría 1 del D, ¿cierto? 3D6. Esa sería la configuración electrónica. Entonces, si yo hago un diagrama de cajas para representar la configuración electrónica de ese complejo, ¿qué voy a tener? Fíjense que aquí, en este dibujito que está por acá, cada una de esas bolitas que está ahí me representa el orbital y los electrones que pertenecen a ese orbital. Entonces, fíjense que ahorita dijimos que el cobalto +3 es argón 3d6. O sea que en el orbital 3d, ¿cierto? Deben haber 6 electrones. Fíjense, 2 aquí, 3, 4, 5 y 6. Estos son los 5 orbitales 3d, ¿vale? Y entonces, cuando llega el ligante, que es el ion fluoruro,
El ion fluoruro tiene esta estructura de Lewis. Es un ligante monodentado, ¿cierto? Es este de acá, que tiene una carga negativa. Como es un ligante monodentado, quiere decir que solamente puede formar un enlace, puede compartir solamente dos electrones. Y entonces cuando él se une al cobalto, para poder justificar que el material es paramagnético y para poder justificar la hibridación que tiene el cobalto, pues entonces este flúor va a empezar a llenar los orbitales que tiene disponibles el cobalto para formar enlaces. Y entonces fíjense que estos ya están medio llenos. Si ya están medio llenos, significa que los vamos a dejar exactamente así, ¿sí? Porque como este comparte dos, estos de aquí pues no podrían aceptar dos electrones porque quedarían tres por cada orbital, entonces no se puede. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que este primer flúor llega al primer orbital disponible que tiene el cobalto, el 4s. Llegó el primer flúor y lo llenó. Luego los otros disponibles que tiene, ¿cuáles son? Los P. Y entonces llegó el segundo flúor aquí, el tercer flúor acá, el cuarto flúor acá y se llenó el P. Pero todavía quedan dos flúor aquí, de los seis. O sea que el siguiente orbital disponible es el 4D, ¿cierto? En el mismo número cuántico principal. Y entonces llegó el quinto flúor y llenó un orbital D, y el sexto flúor llenó otro orbital D. Y entonces, vean, la teoría de enlace-valencia me permite justificar, no predecir. Entonces aquí estoy justificando lo que obtengo de manera experimental. Si ustedes miran el total de orbitales que forman enlaces, que serían estos seis que están aquí, ustedes pueden ver claramente que en los enlaces está participando un orbital S, están participando tres orbitales P y están participando dos orbitales D. Entonces vean qué configuración, perdón, qué hibridación debe tener el cobalto para poder aceptar estos flúor de aquí. Debe tener una configuración, una hibridación, perdón, sp3d2, que se ajusta aquí a una geometría octaédrica. ¿Sí? Entonces vean que ahí estoy justificando eso. Estos seis orbitales se tienen que combinar, que son los orbitales atómicos, para generarme seis orbitales híbridos sp3d2 y que todos tengan la misma energía y que todos sean exactamente iguales. Y además, ¿qué más estoy justificando? Estoy justificando las propiedades magnéticas de ese material. ¿Por qué las estoy justificando? Porque fíjense que al no aparear estos electrones de aquí, al dejar electrones desapareados aquí, pues eso significa que mi material es paramagnético, ¿cierto? Entonces vean, estoy justificando lo que uno ve de manera experimental. Entonces, de nuevo, la teoría de enlace-valencia no me permite predecir. La teoría de enlace-valencia me permite justificar lo que yo ya veo de manera experimental. Entonces, fíjense, estoy justificando sus propiedades magnéticas y estoy justificando la hibridación, por ende la geometría que debe tener, ¿cierto? Si ustedes miran ahora el de abajo pues debería tener propiedades iguales al de arriba, ¿cierto? ¿Y por qué propiedades iguales? Porque el amoníaco también es un ligante monodentado y también está seis veces, y el cobalto también es más tres, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo hago yo para justificar que este es diamagnético a diferencia de este? Pues entonces vean, tomamos estos seis electrones que nosotros tenemos acá, ¿cierto? Y vamos a justificar lo que vemos. Y entonces, para poder justificar lo que vemos, ¿qué debe pasar? Que si es diamagnético, no deben haber electrones desapareados. Es decir, que este que estaba aquí viene y completa este orbital, ¿cierto? Este que estaba aquí viene y completa este orbital. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que voy a tener tres orbitales de llenos del cobalto y estos dos me van a quedar vacíos, ¿cierto? Me quedaron vacíos. ¿Por qué? Porque lo que hice fue trasladarlos de un orbital a otro para llenarlos, ¿sí? Y cuando los llené, estoy justificando, vean, no me quedaron electrones desapareados. ¿Qué significa? Que le estoy dando una explicación al comportamiento diamagnético que tiene este compuesto. Y estos dos orbitales D que quedaron libres aquí,
Entonces, ¿qué va a pasar? Llega el primer amoníaco. Llegaron los amoníacos. Entonces, el amoníaco también parecía el ion fluoruro, ligante monodentado, tiene un par libre. Este par libre es el que va a formar los enlaces, ¿cierto? Enlaces covalentes coordinados. Entonces, llegó el primero. ¿Cuál es el orbital primero disponible? Uno de los 3D que quedaron libres acá. Lo llenó. El segundo amoníaco llenó el otro 3D disponible. El tercero, el 4S, el que sigue. Y los otros tres amoníacos, pues llenaron los 4P que siguen acá. ¿Sí? Y entonces fíjense que en total, ¿cuántos orbitales del metal están participando en la formación de enlaces? Están participando dos orbitales de un S y 3P. O sea que tendríamos hibridación de 2 SP3, que en esencia vendría siendo la misma que SP3 de 2. Entonces fíjense que también estoy justificando la forma que tiene la molécula y al mismo tiempo estoy justificando sus propiedades magnéticas. Entonces aquí es el amigo que se acomoda. Ese amigo que por la espalda lo trata a uno mal, pero de frente es todo cariño. Entonces, la teoría de enlace valencia es lo mismo. Yo me estoy ajustando a lo que me dice la experimentación y estoy tratando de explicar con esta teoría lo que se obtiene ahí. ¿Listo? Precisamente, Carol, es por eso. Tengo que saber si el material es diamagnético o paramagnético. Si yo no lo sé, no lo puedo hacer. ¿Sí? Porque como les dije al principio, la teoría de enlace valencia no me permite predecir. Lo que me permite es justificar lo que se ve experimentalmente. O sea que experimentalmente yo tengo que saber si el material es diamagnético o paramagnético para saber si los electrones se tienen que combinar o no. Entonces fíjate que aquí empezamos a partir de esto. Mira, ya sabíamos que el material era diamagnético. O sea que nosotros nos ajustamos, nos acomodamos, ¿cierto? A precisamente que combinar los electrones para que de esa manera se justifique que sea diamagnético. ¿Sí? Voy a hacer más ejemplos para aplicar esta teoría, para que vean que no es tan difícil tampoco. Simplemente es, ya tengo los resultados experimentales, pues yo me ajusto. ¿Listo? Voy a borrar esto que está por aquí. Ah, bueno, perdón. Antes de borrarlo, yo sé que puede sonar un poco raro, pero preguntas, antes de que lo borre y la embarre. Bueno, sí, porque si no dicen nada es porque todo está clarísimo, creo. Entonces, vean, vamos a poner aquí otro ejemplo. Vamos a poner otro ejemplo. Tenemos aquí tetracloroplatinato y tenemos el tetracloro nicolato. El platino y el níquel son del mismo grupo de la tabla periódica. Son primitos, hacen parte del mismo grupo. ¿Listo? Pero entonces, los compuestos, y ahí sí es para que lo anoten, los compuestos que pueden formar los elementos que están en el grupo 8B o en el grupo 10 de la tabla periódica, o sea, níquel, paladio, platino, son los que mayor tendencia tienen a formar complejos tetra coordinados. Níquel, paladio y platino son los que mayor tendencia tienen a formar complejos tetra coordinados. Y en el caso de los elementos que están en los periodos 5 y 6, o sea, los más grandes de esos grupos, la tendencia es a formar compuestos cuadrado-planares. Y los que están en el periodo 4 es a formar complejos que son tetraédricos. Entonces el níquel está en el periodo 4, el platino está en el periodo 6. Quiere decir que tienen una tendencia a formar compuestos tetracoordinados, pero el platino tiene una tendencia mayor a que sus compuestos sean cuadrado-planares y el níquel una tendencia mayor a que sean tetraédricos. Esto depende de los orbitales que participan en los enlaces y en las configuraciones más estables. Por eso esa tendencia.
Entonces, en el caso de los complejos con platino, uno puede determinar, ¿sí? Por las medidas que yo les decía antes, que tiene una geometría cuadrado planar, que es un complejo cuadrado planar, y que el que tiene níquel es un complejo tetraédrico. Eso se puede determinar de manera experimental. Difracción de rayos X, por ejemplo. ¿Listo? Y además sabemos que si es cuadrado planar, podríamos justificar las propiedades magnéticas que tienen también esos complejos. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer a través de la teoría de enlace-valencia? Repitis, que los que están en el grupo 10 tienen tendencia a formar complejos tetraédricos, tetracoordinados, perdón, o sea, tener solamente 4 ligantes, níquel, paladio, platino, y que el níquel tiene tendencia a que esos complejos tetracoordinados sean tetraédricos y el paladio y el platino a que sean cuadrado-planares. ¿Listo? Es una tendencia que uno puede ver, ¿vale? Y entonces, si nosotros nos paramos en el platino y vemos el número de oxidación que tiene el platino en este compuesto, podemos ver que está trabajando con número de oxidación más 2. Aquí el níquel también está trabajando con número de oxidación más 2. ¿Listo? Si nosotros hacemos la configuración electrónica para saber qué orbitales están disponibles para formar enlaces, pues obviamente la configuración del platino más 2 va a ser la siguiente. Va a ser xenón 4F14, 5D8. ¿Listo? Porque los electrones que estaban aquí en el orbital S se quitaron. ¿Por qué? Porque es más 2. ¿Qué pasa con el níquel? El níquel que está en el periodo 4 tendrá configuración argón 3D8, 4S2. Pero como el níquel más 2, debo quitar estos dos electrones que pertenecen al 4S. Y entonces voy a tener este juego de cajitas en los orbitales. Esta es la configuración de 8, ¿vale? Y aquí en el platino también es de 8. Pero entonces, si estos complejos tienen geometrías distintas, ¿cierto? Si este es tetraédrico, es porque la hibridación que debe tener ese compuesto debe ser sp3, ¿cierto? Para que se justifique la geometría tetraédrica. Y cuando yo tengo una geometría cuadrado planar, la cuadrado planar, cuando yo hablo de orbitales híbridos, aquí en los compuestos que nosotros vimos en el primer corte no era muy común, ¿cierto? Cuadrado planar, pero cuando era hexacoordinado. Pero ¿cómo justifico yo la hibridación cuadrado planar cuando no tiene electrones libres? Entonces la hibridación del compuesto tiene que ser DSP2 o SP2D. Entonces, cuando yo tenga esta hibridación del átomo central, eso corresponde a una geometría cuadrado planar. Cuando tenga hibridación sp3, eso corresponde a una geometría tetraédrica. Entonces, ¿cómo ajusto yo la teoría de enlace-valencia a obtener precisamente estas hibridaciones para justificar la forma que tienen los compuestos? Y entonces, en este caso del platino, pues si yo necesito un orbital D disponible para que se pueda hibridar, pues entonces, ¿qué debe pasar? Y entonces aquí viene la pregunta, Carol. Yo me tengo que ajustar a lo que me dice la experimentación. Yo ya sé que es cuadrado planar. Entonces, ¿cómo justifico a partir de la teoría de enlace valencia esto? Pues que este electrón debe saltar aquí, ¿cierto? Completar este orbital, me tiene que dejar un D libre. ¿Para qué? Para que pueda formar enlaces. Recuerden que para formar enlaces el orbital tiene que estar vacío porque cada uno de los ligantes va a compartir dos electrones. Y entonces, ¿qué va a pasar? Vean, los 4 cloros van a llegar. Un cloro completa ese D que quedó vacío, entonces se está completando un D aquí. Y los otros 3 están utilizando orbitales. Un orbital S y 2 orbitales P. Entonces, en definitiva, ¿cuántos orbitales están participando en la formación de enlaces? 4, que se deben combinar, hibridizar para que queden con esta configuración y con esta configuración estoy justificando la geometría cuadrado planar que tiene ese complejo. ¿Listo? Y viéndolo además, como todo me quedó apareado, pues también puedo decir que el compuesto cuadrado planar
son diamagnéticos. Y los compuestos cuadrado-planares son diamagnéticos. Eso lo veremos con la teoría de campo cristalino. ¿Sí? Entonces aquí se está relacionando con la otra de una vez. ¿Cómo justifico yo que este complejo es tetraédrico? Pues la hibridación que debe tener ese compuesto debe ser sp3. Entonces, ¿qué significa? Que ningún orbital D está participando en la formación de enlaces. Entonces, ¿qué hago yo con el níquel? Ah, bueno, como ningún D debe participar, entonces aquí no los voy a combinar. ¿Listo? Lo voy a dejar medio lleno, y entonces voy a dejar que solamente los orbitales S y P participen en la formación de enlaces. Entonces, aquí llegará el primer cloro al orbital S y los otros tres cloros llegarán a los orbitales P. Y entonces, ¿cuántos orbitales están participando en la formación de enlaces? 4, un S y 3P, que se van a hibridizar para formarme 4 orbitales sp3 y de esa manera justifico y explico que como tiene hibridación sp3, corresponde a la geometría tetraédrica y que como tiene electrones desapareados, pues ese compuesto además será paramagnético. Pero fíjense qué es lo que estoy haciendo. Estoy haciendo como trampilla un poquito, porque yo necesito saber cómo es su estructura cristalina, o sea, cómo es la geometría de ese compuesto, y tengo que saber cuáles son sus propiedades magnéticas para ajustar esta teoría para poder explicar esto que yo estoy observando. Por eso es que aquí tuve que hacer trampa y tuve que combinar estos electrones, y aquí no lo tuve que hacer. Entonces uno tiene que ajustarse a lo que me dice la experimentación, ¿sí? Por eso les decía, esa es la desventaja de la teoría de enlace-valencia. Con el campo cristalino no vamos a tener ese problema. Pero aquí sí, me ajusto a lo que dice la experimentación. Teoría de campo cristalino, esta teoría me permite predecir, o sea, no necesito saber, yo puedo predecir las propiedades que tiene el compuesto. Más o menos o nada, o pailas. Hacemos el último ejemplo porque creo que ya se nos va a acabar la clase. Ah, no, todavía me queda tiempo. ¿Mazo? Vamos a hacer otro ejemplo. ¿Listo? Vamos a hacer otro ejemplo. ¿Listo? Que está por acá. Y ya creo que con eso es suficiente por hoy, ¿no? Creo que ya, o si no, las cabezas le explotan. Ya a esta altura del semestre ya no quieren saber nada de nadie. Listo. Entonces miremos, por ejemplo, este. Tengo dos complejos que tienen hierro. ¿Listo? Tengo estos dos complejos aquí. ¿Vale? Si ustedes se fijan en la fórmula química de esos dos complejos, los dos tienen número de coordinación 6, ¿cierto? ¿Qué significaría eso? Que deben tener geometría octaédrica, ¿cierto? Y que además, para que pueda tener esa geometría octaédrica, pues el hierro que está ahí presente en cada uno de esos iones complejos debe tener hibridación sp3d2. ¿Cierto? Para que se pueda ajustar a este. Entonces vean que ya sé cuál debería ser la hibridación. Entonces vamos a tratar de justificar precisamente esa hibridación del átomo central. ¿Qué otra información tenemos? Que el complejo acuo es un complejo fuertemente paramagnético. ¿Qué significa? Que debe tener varios electrones desapareados, ¿vale? Para que sea fuertemente paramagnético. En cambio, el complejo ciano es débilmente paramagnético. ¿Qué significa? Que también debe tener electrones desapareados, pero no tanto como el complejo con agua, ¿sí? Es la diferencia. Quiere decir que acá este tiene más electrones desapareados y este tiene menos electrones desapareados, pero debe tener, porque si no, no sería paramagnético. ¿Listo? Profe, Señor. una pregunta. Entonces, pero esa tendencia que tú estás diciendo que el hierro con el agua tiene complejo fuertemente paramagnético, ¿es solo para el hierro o, o es una tendencia general del agua No, no, cuando no. forma complejo? Es este complejo. Ah, listo. ¿Por qué? Va. Porque, bueno, es que creo que tengo la animación al revés, pero es que las propiedades magnéticas se pueden medir
en algo que se llama una balanza de susceptibilidad magnética. O sea, parece una balanza analítica cualquiera, como la del laboratorio. Simplemente uno pone la muestra ahí y él le mide la susceptibilidad magnética que tiene el material. ¿Sí? O sea, es una medida experimental y se representa Ah, con la listo. letra mu. Es como si cuando uno mide una masa, así de fácil es. Lo pone uno en un tubito, lo pone ahí en la balanza y ya la balanza le dice la susceptibilidad magnética de esta vaina es tanto. ¿Sí? O sea que nosotros Vale, podemos diferenciarlos a partir de las medidas de esto. O sea que la susceptibilidad magnética de este complejo es mayor a la susceptibilidad magnética de este otro complejo, que está relacionado precisamente con el paramagnetismo que puedan tener. Si me vale, da pues. cero, ¿qué significa? Que es diamagnético. ¿Sí? Si no me da cero, significa que es paramagnético. Listo, pues. ¿Listo? Gracias. Pero para este caso en específico. Y entonces, aquí el hierro, si ustedes miran los dos complejos, aquí el hierro está trabajando con número de oxidación más 3 y aquí también, ¿cierto? Más 3. Si hacemos la configuración electrónica del hierro normal, el hierro sería argón, 4s2 y este man está antes del cobalto, o sea que sería 3d6, ¿cierto? O sea, la configuración electrónica del hierro. Si hacemos la configuración electrónica del hierro más 3, sería argón y tendríamos que quitar 3 electrones. ¿Cuáles 3 electrones vamos a quitar? Estos dos y uno de acá, o sea que me va a quedar 3 de 5. Y entonces vamos a hacer los cajoncitos para tratar de describir los orbitales. 1, 2, 3, 4 y 5D, un S y 3 P's. Vamos a ponerlos así, 3 P's acá. Y con este, pues vamos a hacer lo mismo. ¿Listo? Porque tenemos los mismos 5 orbitales. D, tenemos un S y tenemos 3 P's. Y vamos a ponerle nombre a esos orbitales. Entonces el primer, este orbital, estos orbitales serían, pucha, estos orbitales serían los 3D, ¿cierto? El que sigue sería el 4S y los que siguen serían los 4P. ¿Para quién? Para el hierro, ¿cierto? 3D, 4S y 4P. Y entonces, el hierro más 3 tiene 5 electrones en el orbital D. O sea que aquí los voy a acomodar. 1, 2, 3, 4 y 5. En el de abajo pues tiene la misma configuración porque sigue siendo el mismo hierro más 3. O sea que también tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Y entonces, tengo que justificar esta hibridación y tengo que justificar que este es débilmente paramagnético y que este es fuertemente paramagnético. Y entonces van a llegar nuestros ligantes, ¿cierto? En este caso el cianuro, el ion cianuro que es este, ¿cierto? Así. Y entonces, vienen los dos electrones que tienen disponibles para formar el enlace. Como este es débilmente paramagnético, significa que debe tener pocos electrones desapareados. Si ustedes miran esta vaina aquí, hay un montón de electrones desapareados. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ahí es donde tengo que hacer yo la trampa. Tengo que ajustarme a lo que me dice la experimentación. Entonces, como debe tener pocos electrones desapareados, lo que voy a hacer es aparearlos. Y entonces este que estaba aquí, lo voy a poner acá y lo apareo. Este que estaba aquí, vengo y lo pongo aquí y lo apareo. Y entonces, ¿qué hice? Apareé los electrones. ¿Y cuántos electrones me quedaron desapareados? Solamente uno. Y entonces, como me queda uno, pues el material sigue siendo paramagnético, pero como solamente es uno, quiere decir que su paramagnetismo es bajo. Llego aquí con los cianuros. Entonces, el primer cianuro llega acá, lleno este orbital. El otro cianuro llegó acá, lleno este orbital. Entonces, dos orbitales D, ¿cierto? Llegó el tercero, aquí, llegó el cuarto, aquí, llegó el quinto, acá, llegó el sexto, acá. Y entonces fíjense que cuántos orbitales están participando en la formación de enlaces. Dos orbitales D, un orbital S, tres orbitales P,
significa que esos orbitales se tienen que combinar, se tienen que hibridar, y entonces a la final que hibridación voy a tener sp3d2. Y entonces vean que estoy justificando precisamente la hibridación que debe tener el átomo de hierro. Y estoy justificando además que al tener solamente, changos, al tener solamente un electrón libre, pues será un material que es paramagnético, pero poquito, ¿sí? ¿Y por qué digo que poquito? Porque lo vamos a comparar con el otro, ¿cierto? ¿Qué pasaría en el otro? Me dice que es fuertemente paramagnético. Si es fuertemente paramagnético, significa que debe tener bastantes electrones desapareados. Entonces, ven, me pongo a pensar, ¿qué hago yo para justificar a partir del enlace de valencia que sea fuertemente paramagnético? Pues, ¿qué voy a hacer? No voy a combinar ninguno de estos, los voy a dejar así, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a pasar? Que la primera molécula de agua llega acá, la segunda llega acá, la tercera llega acá, la cuarta llega acá, y entonces, ¿qué pasó? Voy 4 orbitales, me faltan 2 ligantes, entonces sigo con el otro orbital que tengo disponible, los D, ¿cierto? Los 4D, y entonces va a llegar la quinta molécula de agua aquí, la sexta molécula de agua acá, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasó? ¿Cuántos orbitales están participando en la formación de enlaces? Lo mismo, un S, 3Ps y 2Ds. O sea que estos orbitales atómicos se tienen que combinar, se van a hibridizar y me van a formar 6 orbitales híbridos sp3d2. Entonces vean que la geometría de los dos complejos es la misma. Pero vean que yo me ajusté para que tuvieran la misma geometría y el paramagnetismo fuera diferente. Este solamente tiene un electrón desapareado, pero este tiene 5. O sea que este es fuertemente paramagnético y este es débilmente paramagnético. Pero fíjense qué estoy haciendo, me estoy ajustando a lo que ya me dice la experimentación. Si yo no hubiera sabido que este era fuerte paramagnético y este era débil paramagnético, yo no hubiera podido hacer esto. Pero vean que estoy justificando las propiedades que tiene el compuesto de coordinación o el ion complejo en este caso para justificar. He utilizado mucho esa palabra hoy. La hibridación, la geometría y para dar una explicación del comportamiento magnético que tiene ese material. ¿Cierto? Eso es lo que estamos haciendo. Yo no sé si queda un poquito más claro o no. No sé. Ok. Listo. Entonces no alcanzamos a hacer nada más por hoy. ¿Qué les voy a pedir a ustedes? Vean, les voy a pedir por favor. Vean, esta es la balanza, Alejo. Vean que parece una balanza. Entonces uno pone la muestra aquí en un tubito, ¿sí? Y entonces aquí ya les bota el valor de esa susceptibilidad magnética. Ya les dice cuánto es. Y ya con eso podemos comparar las propiedades magnéticas de los compuestos. Entonces yo en la Universidad Nacional, cuando vi inorgánica 3, que yo vi 3 inorgánicas, ¿cierto? Vean, aquí está la explicación para que sea un poquito más chévere. Cuando yo vi 3 químicas inorgánicas, en la última química inorgánica me pusieron a sintetizar estos 2 compuestos. O sea, esto sí es resultados experimentales míos, de verdad. Este complejo que está acá y este complejo que está acá. Yo utilicé precisamente un modelo muy parecido a este porque pues los equipos de la Nacional son viejitos. Entonces, este de acá, yo utilicé uno casi que igual a este. Por eso es que puse la imagen de ese. Y medí la susceptibilidad magnética. ¿Qué es esa susceptibilidad magnética? Pues está relacionado precisamente a las propiedades magnéticas que tiene el material. Mientras más grande sea este valor, que se determina así, pues significa que tiene más electrones desapareados, ¿vale? O sea que este debe tener más electrones desapareados que este de acá. ¿Listo? Entonces, como tarea,
para la próxima semana, para que ustedes lo vayan adelantando. Inténtenlo hacer ustedes solitos. Igual este lo vamos a hacer la próxima clase. Si ustedes tienen este complejo, utilicen ustedes la teoría de enlace-valencia, porque eso fue lo que me tocó hacer a mí allá en la universidad. Tomen la teoría de enlace-valencia para justificar la geometría que tiene este ion complejo, justificar la geometría que tiene este ion complejo por acá, y para justificar por qué este es más paramagnético que este de acá. ¿Listo? Entonces utilicen cosas así parecidas a esto para tratar de dar explicación a esto que nosotros tenemos en la vida real. ¿Listo? Entonces ese es el ejercicio que yo quiero que hagan. Hagan el de los isómeros ópticos y demás y hagan este. Pero inténtenlo, por favor, no echen en saco roto las cosas. Inténtenlo y verán que así lo van a entender mucho más fácil. Y la próxima clase, pues continuamos con esto y hablamos de la teoría de campo cristalino. Ya empezamos con eso. ¿Listo? No, el lunes no vamos a tener clase porque pues por votación los profes decidieron escoger de las sustentaciones de lunes a miércoles y no de martes a jueves como había planteado yo, porque el profesor Marlon los jueves tiene reunión de consejo de facultad, porque está reemplazando a la profe Vilma porque está incapacitada, ya saben por qué. Ella les dijo en la charla del lunes pasado que ella le dio COVID-19 y todavía está incapacitada, entonces Marlon es el que va a las reuniones, que son los jueves, entonces por eso vamos a empezar desde el lunes. ¿Listo? Entonces el lunes no tendríamos clase, nos veríamos hasta el jueves de la otra semana. Jueves y viernes. Vamos a tener clase jueves y viernes de la próxima semana. Y finish, sí señora. A no ser que quieran más clase la siguiente semana, pero el problema es que tengo que entregar notas el 2 de junio. El Yo parcial, una pregunta, señora, ¿dónde están las clases grabadas? Es que las estoy buscando y no las encuentro. las clases grabadas te deben quedar en el Drive a ti, en Mm, tu Google Drive. O si no, pues en el canal de YouTube ese que yo los monto siempre ahí, entonces ahí están más fácil. listo. Vale, Sí, yo las gracias. monto siempre y ahí quedan ahí las clases. Gracias. Bueno. Entonces, porfa, háganse este par de ejercicios, utilicen la teoría de enlace valencia para justificar esto de acá, hagan los isómeros y nos vemos la otra semana. Muchas gracias por su atención. El parcial lo vamos a hacer, yo creo, entre el 27 y el 28, más o menos. 27 o 28 de mayo. Profe, y otra pregunta. Para Señora, la presentación del proyecto, ¿cómo va a ser? O sea, tienen, no, pues ustedes se conectan a la hora que tienen y ya. Y ahí les pero, decimos. ¿y qué? ¿Toca prender la cámara o qué? ¿Qué toca hacer? No sé. Pues dependerá, nosotros los pondremos ahí y la idea es hacer sesión de preguntas de su proyecto. Profe, una preguntita respecto al proyecto Y también. solamente ya, señora. Eso es como para confirmar cómo hay que enviarlo. O sea, el resumen se envía en archivo Word, no en PDF, ¿cierto? Sí, señora. Y para el No, póster, en los dos formatos. PDF y Word, ¿sí? Sí, Y igual con con el póster que hay que enviarlo tanto en PowerPoint como en PDF. sí, señora. Pero, ¿y si se dejan, o sea, hay que adjuntarlos como archivos diferentes o en un sí, ¿cierto? No, tú los puedes adjuntar en la misma entrega los dos al mismo tiempo. Sí. Sí, Bueno, pues listo. Gracias. Sí. Gracias. ok, ok. Del tema, ¿cuál PDF, Vanesilla? ¿De cuál me hablas? Vanessa, ¿cuál PDF me dices para revisar? Valentina, yo voy a revisar el video a ver si quedó mal subido o algo. ¿Listo? Porque es raro que no lo deje ver, pero bueno. Sí, profe, el de metales de transición no lo deja ver.
Ok, entonces voy a revisar. El de la clase de ayer. Ujú. El Listo, último que entonces, montaste. listo. Yo lo reviso a ver qué fue lo que pasó. Dale, pues. Ah, lo Buen dejé día. privado, qué hueva. Voy a cambiarlo entonces. Y veré el de este tema. ¿Tampoco lo deja ver? Pucha, changos. Bueno, voy a revisar. Es que el aula está jodiendo. Está como cansona. ¿Listo? Entonces yo voy a revisar a ver qué pasó y después me confirman si se ve o no se ve ahí por correo electrónico, ¿vale? Entonces nos vemos, muchachos. Muchas gracias. Feliz Dale. fin de Dale, semana. profe, cuídate. Qué pena lo poquito, como siempre. Nos vemos. Ya casi acaban, entonces ya casi se relajan. Nos vemos. Gracias Marian, gracias María, gracias, chao. Compórtense. Gracias Valentina. Voy a revisar qué fue lo que pasó con el video. Chao, que estén muy bien.